Hola, qué bueno que estemos una vez más juntas para aprender la palabra del Señor. Veamos qué quiere enseñarnos el Señor hoy. En la lección anterior vimos que el Señor nos enseñó que el asedio del mundo contra sus siervos y contra su pueblo escogido es una lucha espiritual y que el Todopoderoso, nuestro Dios, permite el ataque del enemigo con un propósito, pero le pone límite. También aprendimos que el Señor siempre guardará a los suyos y nosotros podemos aplicar estos principios espirituales a la iglesia del Señor. Podemos recordar lo que el Señor Jesucristo nos dijo, y es verdad: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto quiere decir que jamás el enemigo podrá hacer daño a los creyentes en el plano espiritual y eterno, porque el Señor está pendiente de nosotros y definitivamente no se dormirá el que nos guarda. Ahora, recordemos a Eliseo, que vio a su criado con una turbación muy grande por el sitio que habían efectuado los sirios con todo su ejército muy numeroso. Habían puesto a la ciudad en un gran temor. Pero el profeta oró al Señor y le pidió que le abriera los ojos a su siervo para que pudiese ver el ejército que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, les había provisto para su resguardo. Dios respondió a la oración de Eliseo y el criado pudo ver que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Consideremos que era un enorme ejército, porque dice que el criado al ver el horizonte vio que el monte estaba lleno, es decir, no había espacio libre donde su vista podría llegar. También tenemos que meditar en que este enorme ejército estaba alrededor de Eliseo, como señala la Escritura, lo cual nos hace recordar lo que dice el Salmo 34:7 y es un aliento para nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mientras los sirios tenían gente de a caballo, carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche para sorprenderlos a la mañana, el Señor envió gente de a caballo y carros de fuego, los cuales estaban listos a batallar en las esferas celestiales. Y no olvidemos que estos eran más de los que estaban con los sirios. No solo estaban dispuestos a pelear contra huestes de maldad en las regiones celestes, sino que también estaban solo esperando órdenes del Señor para luchar contra hombres perversos. Los sirios decidieron lanzarse en su ataque y descendieron contra Eliseo. Literalmente dice el texto, los sirios descendieron a él. El profeta, ante este inminente ataque contra su vida, oró a Jehová, el Señor, nuestro Dios, y le pidió que cegara a los sirios, lo cual el Señor hizo. Me maravillo en ver la comunión tan estrecha que tenía Eliseo con Dios, siendo un hombre tan igual a nosotros. Eliseo conocía a su Señor tan de cerca que sabía qué pedirle, y Dios se lo concedía, porque era conforme a su voluntad. El hecho de la ceguera de los sirios nos hace recordar el momento en que los ángeles que fueron enviados a destruir a Sodoma y a Gomorra también cegaron a esos malos hombres que querían hacer daño a los santos. Vemos que Eliseo entonces tenía enfrente de sí un ejército, un gran ejército de hombres ciegos. Me imagino el aturdimiento y temor de los sirios, y cuando escucharon la voz de Eliseo, sin saber que él era,
les dijo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. El profeta guió a este ejército conturbado a Samaria, delante del rey de Israel, Joram. Es decir, los llevó ante su enemigo político y militar. Eliseo oró y le pidió al Señor que les abriera los ojos, y así lo hizo Dios. Los sirios se vieron rodeados en medio de Israel. Todo su poderío militar se hizo nada en ese momento. ¿Cómo su corazón habría desfallecido al ver su realidad? Esta era una extraordinaria lección de vida, tanto para Israel como para Siria, así como para creyentes y también para los incrédulos. Joram vio que Eliseo había traído a sus enemigos y le hizo una pregunta: ¿los mataré, padre mío? Qué bueno que preguntó al profeta y no tomó la decisión unilateralmente. Cuando Joram le dijo padre mío, era una expresión de respeto y reconocimiento de autoridad sobre sí. Y claro que era su autoridad. Qué diferente hubiera sido su vida y su reinado si esa verdad reconocida en ese momento la hubiese mantenido toda su vida. Ante la pregunta de Joram, Eliseo le respondió con un imperativo: no los mates. Esto es tajante. Le hizo seguidamente una pregunta: ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? En primer lugar, quien los tomó cautivos fue el Señor. Ninguna arma humana, ningún ejército humano. Por eso, el Señor no dio ninguna orden sobre matarlos. Más bien, era momento de aplicar misericordia. La pregunta que le hizo Eliseo a Joram tenía por objetivo mostrar al rey de Israel dos cosas. 1. El Señor los hizo prisioneros, no Israel. 2. Si los hubiera capturado con sus armas y fuesen prisioneros de guerra, no era correcto que los matasen, pues era un ejército vencido. En verdad hubiese sido un genocidio, y Joram lo sabía muy bien. Por eso no insistió en ello. Más bien, Eliseo le dio una orden a Joram: pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces Israel preparó un banquete para los prisioneros y pudieron ver ellos la benignidad de Dios. Seguramente que muchos de ellos se convertirían al Dios de Israel. Por otro lado, diplomáticamente, un banquete era un acto donde se confirmaba un pacto entre dos partes. Por ello, este suceso de misericordia terminó así, como dice el versículo 23: y nunca más vieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Los creyentes tenemos que aprender que en un evento de contrariedad con gente no creyente, muchas veces debemos de actuar de tal modo que veamos que las personas inconversas tengan la oportunidad de recibir la misericordia de Dios. Claro, siendo guiados por el Espíritu Santo para saber cómo actuar en cada momento. El Señor nos ayude a depender de su consejo cada día de nuestra vida. Nos vemos en la siguiente serie, si el Señor quiere. Bendiciones.